Buenas tardes, mi nombre es Karen González, soy estudiante de Marketing Digital en TecMD y el día de hoy voy a hacer mi sustentación final sobre mi pasantía en Infrarrojo. Bueno, Infrarrojo es una agencia digital especializada en lo que es manejo de creación de contenido, estrategias digitales, marketing digital, publicidad y la administración de distintas marcas en redes sociales. Mi práctica inició el día 17 de febrero del 2026. En cuanto al desarrollo de la pasantía, este fue progresivo. Primero empecé con unas tareas básicas. Al inicio me dieron todas las instrucciones a través de videos y reuniones virtuales. Esto se llevó a cabo con mi jefe Juan, que fue el que me explicó como todo el contexto de la marca y qué aplicaciones o plataformas se usaban. Luego, quien fue mi jefe fue la señora Jessica. Ella estuvo conmigo en todo el proceso de los 4 meses en la pasantía y me fue explicando cada una de las marcas, qué se debía hacer, cómo se debía hacer y en qué plataformas debíamos manejar el contenido. Durante estos 4 meses tuve el honor de manejar 6 cuentas diferentes de diversas marcas con diferentes contextos, con muchísimas ideas diferentes, otras plataformas. Entre las plataformas que más llegué a emplear fue Metas Business, Google para hacer los dashboards. Usé también mucho lo que sería Instagram y Facebook y también lo que es LinkedIn y TikTok. La comunicación que se dio con mis jefes, tanto con el señor Juan como con la señora Jessica, se hizo a través de WhatsApp, ya que es una empresa que trabaja mayormente de manera virtual. Las cuentas que gestioné a lo largo de esta pasantía fue principalmente la cuenta de Cupcake Factory. Esta empresa o marca se enfoca mucho en redes sociales, tiene un gran público, su entorno, generalmente su público objetivo, son las personas de Bogotá y su contenido se hace para aplicaciones o plataformas como Facebook, Instagram y TikTok. La segunda cuenta más importante que llegué a manejar fue Molinares Abogados. Esta es un bufete de abogados en España y se usaban mucho las plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn. Como esta cuenta trataba temas jurídicos y legales, era muy importante manejarla con cuidado y saber cuándo publicar cierto contenido. Asimismo, también pasó de que se tenía que ver los horarios para publicar el contenido en Molinares porque es una cuenta que se trabaja desde España. Eso mismo llegó a pasar con la cuenta de Green Glow, que es una cuenta sobre joyería y esmeraldas colombianas, pero que su contenido y pues sus puntos estaban más que todo ubicados en Miami. Así esta cuenta se manejaba tanto en Facebook como en Instagram, pero tenía una gran relevancia en lo que era Instagram, así que todo su contenido solía ser muy visual y muy llamativo para que las personas les atrajera por esta plataforma. Por otro lado, también habían cuentas que solo se gestionaban en otras aplicaciones como Facebook, que esto era el caso de GeoFlortex, que es una empresa de acabados, pisos, láminas, césped y todo lo relacionado como a la parte de los pisos, pero se enfocaba más que todo en la parte de empresas o organizaciones. De las últimas cuentas que llegué a manejar fue CCC Seguros, que era una empresa de seguros sociales en Colombia, se manejaba más que todo en Facebook y en Instagram. Y también ALP, que es la Asociación Latinoamericana de Poligrafistas. Esta se basó muchísimo y tuvimos que hacer mucha campaña a lo largo de estos 4 meses sobre su congreso en Cartagena. Entonces, ¿qué se puede decir de esto? Que cada una de las marcas tenía un enfoque diferente, horarios diferentes, métricas, público diferente, y todo esto se tenía que tener muy presente y estar muy concentrado en el trabajo que se iba a realizar. La primera responsabilidad que llegué a tener iniciando con Infrarrojo fue la de programación de contenido. La community manager y la diseñadora me dejaban la planeación hecha en el dashboard y yo tenía que subir y programar los contenidos, podía ser del mes o semanal, dependiendo de la marca. Digamos, una marca como Cupcake Factory tocaba subir el contenido semanalmente. Las demás cuentas eran un poquito diferentes porque esta sí se subía todo el contenido o se programaba todo el contenido del dashboard en Meta Business mensual. Entonces tenías que programar las stories, las publicaciones, los reels y todo en el dashboard se ponía en qué días y en qué días se colocaba cada programación. Luego agregamos otra tarea muy importante para lo que fue mis prácticas y me alegro de poder contar que cuando se hizo el examen final, o bueno, como la parte en donde los jefes dan la calificación de mi pasantía, puedo decir que destacaron mucho mi trabajo en cuanto a los informes y a la lectura de métricas. Así que pues un pequeño paréntesis para comunicar esa parte. Mi segunda tarea más importante fue el desarrollo de informes mensuales. Una tarea muy complicada, ya que con estas métricas tú explicabas qué estaba bien y qué estaba mal en la cuenta, porque al público le gustaba este contenido y por qué no le gustaba este otro. Así que siempre había que estar muy pendiente de lo que uno colocaba en los informes. Algo que me explicaron al inicio y por lo que al final me felicitaron es que los informes tenían que tener cierta utilidad. Tenían que decirle a la community manager qué contenido estaba funcionando y cuál no, que no solo se hacían por cumplir, sino como para ir desarrollando ideas. Entre las métricas que se debían analizar tenemos visualizaciones, espectadores, seguimientos, clics en enlaces.
Todo esto nos mostraba cómo el público llegaba a actuar con el contenido que le brindábamos. Al final del informe casi siempre colocaba como recomendaciones el contenido más destacado, digamos, en el mes. Nos dimos cuenta que las redes sociales actualmente se dirigen mucho a lo que son reels y videos cortos, así que la mayoría de marcas estaba innovando mucho en esta parte, estaba creando reels y era lo que más estaba posicionando la marca, pero eso fue algo que nos dimos cuenta durante el proceso de la práctica. Pero toda esta información solo se logró sacar a través de poder analizar las métricas de cada una de las marcas. Si esto no se hace bien, si el informe no detalla todo el contexto, el paso a paso de por qué esto está acá, de por qué este contenido sí es importante o genera comunidad o puede ser viral, pues el informe no va a tener una buena sustentación. Así que una de las cosas en las que más trabajé durante esta práctica fue crear unos informes que fueran útiles y que se pudieran seguir usando a lo largo de la empresa con cada una de las marcas. Y una de las últimas tareas, y considero que una de las más retadoras, fue la planeación de contenido. Después de manejar 6 cuentas, de crear informes, de hacer programación, se llegó al punto en donde mi jefa me dijo que era momento de crear contenido y me dio una de las cuentas más importantes que estaba manejando. En ese momento me dio a Cupcakes Factory. Tenía que aprender a crear contenido, guiones, estrategias, copies, historias, todo desarrollado sin perder la esencia de la marca. Así que me tocaba cumplir horarios, me tocaba establecer bien los contenidos, decirle a la community manager como ya está, puedes verificar por favor. Entonces se hacía como toda esta comunicación en equipo que era muy importante, y si yo no colocaba de mi parte y si yo no llegaba como a tiempo a brindar la información, se hacía un atraso, habían inconvenientes. Entonces sí tuve que aprender a manejar muy bien mis tiempos respecto a lo que era mi vida personal, mis estudios y de paso la práctica, que era muy importante. Lo que pasaba, digamos, con Cupcakes es que me tocó empezar a crear una contenido semanal los días lunes y martes. Esto fue como para ir recordándolo, para que no se me perdieran fechas importantes, porque algo que tiene esta marca es que cada tantas fechas especiales se tiene que subir contenido porque necesitan vender el producto. Puedo destacar que mis jefes siempre fueron muy empáticos, me comprendieron mucho, entonces siempre fue como Karen las fechas, Karen tal cosa. Entonces siempre estuve como muy pendiente. Y acá podemos visualizar, esto también fue extraído de los informes, con previa autorización, los resultados que dieron las marcas a lo largo del último semestre y también de los últimos 4 meses en los que yo estuve como pasante. También destacar que durante esta época la marca quiso dejar de ser tan viral en cuanto a memes y publicaciones graciosas, porque aunque estaba teniendo muchas visualizaciones, muchos seguidores, no se veía lo mismo en ventas, no se veía lo mismo en la compra del producto, que era la repostería, que eran fechas especiales, entonces pasteles, cupcakes, cajitas sorpresa. Entonces se tuvo que plantear una nueva estrategia, como una transformación entre contenido viral y de meme, pero que no generaba comunidad ni ventas, y pasarla a un contenido un poquito más orgánico, pero que se viera el producto, que se hablara más referente a postres, a cupcakes, a lo que hacía la marca realmente, pero conectándolo con los memes para no perder tantas visualizaciones. Así que se tuvo que llegar a un punto medio en donde tuviéramos cupcakes, tuviéramos el contenido de ven, en los llamados de acción de ven, comprar el producto, pero también con un toque de humor como para no saturar a la gente en solo ventas, ventas, ventas. Así que empezamos a equilibrar la cuenta. Se puede ver como un pico muy alto de visualizaciones, como fue descendiendo, pero a pesar de que en la gráfica descienda tanto, realmente fueron buenas visualizaciones para la marca, no pasaba de las menores eran 10.000 visualizaciones, lo cual era muy bueno para la marca. Como les comentaba, acá también se puede ver en la grafiquita los contenidos que fueron más virales, que si se pueden dar cuenta eran memes. Por más de que tratáramos de hacer contenidos de postres, pues llevaba muchos años la cuenta haciendo memes, así que mucha gente estaba como aferrada a esta idea de los memes, así que era el contenido más viral que más compartían. Pero tratábamos de que entre los memes también hubiera mucho contenido referente a los postres. Molinares era una cuenta también muy complicada de manejar, ya lo he mencionado con anterioridad, como era todo lo que es la parte jurídica, de inmigración, de estudiantes, de pasaportes, de legalidad en España. Entonces sí se tenía que tener muy presente el contenido que se iba a publicar, porque no podíamos publicar cualquier ley, teníamos que tener aprobación del abogado y bueno, del que manejaba en cuanto a las cuentas de Molinares. Cuando yo inicié a manejar Molinares era una cuenta que estaba empezando paso a paso, que no tenía buen posicionamiento todavía, que le fallaban algunas cosas, que en TikTok no tenía nada de posicionamiento, no estaba nada establecido. Entonces nos tocó empezar a trabajar con eso, empezar a subir muchos reels a Instagram, usarlos y también emplearlos en TikTok. Podemos decir que en Instagram los carruseles y los reels fueron lo que más posicionaron la cuenta. Esta cuenta también se manejaba mucho en cuanto a contenido con visualizaciones orgánicas y de pago, entonces tocaba hacer como la balanza de si solo se estaba haciendo viral un contenido por pago, o si el contenido era bueno y la parte orgánica también se estaba estableciendo de mejor manera.
Como les comenté, uno de los retos enfrentados y como pues lo logré manejar fue el manejo de 6 cuentas con contextos totalmente diferentes. Quiero aclarar, yo nunca había trabajado como tal para una empresa, siempre de manera informal, así que tener como esta responsabilidad y este peso de la imagen de la marca la tienes tú. Tú tienes que crear un buen diseño, una buena estrategia y no cometer errores en donde pueda afectar la imagen de la marca. Así que tienes que tener un poquito más de conciencia. La parte de la confidencialidad es muy importante porque, como les explico, digamos, Molinares, que era una cuenta legal, pues tenía muchas cosas, mucho contexto, que si a uno se le filtra, que si uno modifica las cuentas, que si uno no sabe expresar la información, pues va a terminar afectando a la marca y por lo tanto se afecta a uno mismo porque va a tener inconvenientes con el cliente e inconvenientes, en este caso yo, con mis superiores. Siento que las marcas que más me consumía tiempo para saber manejar fue Cupcakes, por lo que les dije que era semanal, pero las otras cuentas de todos modos necesitaban supervisión porque muchas veces Meta no guarda el contenido, no lo programa como es, entonces siempre uno tiene que estar pendiente de esos pequeños errores de la tecnología que uno tiene que aprender a manejar, a controlar, a que no se salga de control, de que se publica un contenido que no era un día específico y puede hacer que el cliente solo enoje, entonces uno siempre tiene que estar muy pendiente del contenido que va a publicar. También destacar que el manejo de Meta Business al inicio fue muy raro, muy complicado para mí. Nunca lo había manejado, no sabía muy bien. A pesar de que mis jefes me dieron las herramientas, me dejaron videos, también tocó hacer trabajo autónomo, tocó ver videos, tutoriales, entender para qué servía cada botoncito, cada estructura, por qué estos botones estaban acá, qué símbolo era este. Siempre tocó hacer un estudio constante, por lo que siempre se estaba como innovando en una nueva tarea, siempre tenía que estar pendiente y estudiando los nuevos conocimientos que estaba adquiriendo. Como les comenté anteriormente, uno de los retos enfrentados también fue las fechas especiales y entender cómo en qué días se iban, no olvidarme, porque pues muchas veces las empresas creaban cupcakes, digamos, si era el día de la enfermera, mandaban a hacer cupcakes para sus trabajadoras, pero pues tú tenías que avisarles con días de antelación. Entonces, para que no se volviera a pasar eso de que se me olvidaban las fechas, ya les expliqué más o menos la estructura que empecé a tener, que también tuve mucha ayuda y mucho apoyo de mis superiores. Entonces se fue dando de una manera muy orgánica y muy establecida cada uno como de los retos enfrentados y cómo se fueron solucionando. Siento que es de humanos y es una de las partes más bonitas de una pasantía, aprender qué fallas tienes, qué errores puedes llegar a tener y cómo puedes llegar a mejorarlos y pulirlos de la mejor manera posible, tanto para ti como para la siguiente empresa y para la empresa en la que estás trabajando. Así que también empecé pues a anotar todo. Algo que me dejó esta práctica es que anoto todo lo que necesito con acordarme con urgencia, que debo realizar, para qué fechas, y eso me ha permitido tener como cierta responsabilidad y cierto orden, no solo en el trabajo, sino también conmigo y con los objetivos que tengo. Otro error que pasó durante las prácticas, y ese sí ya fue colectivo, fue error en equipo, fue que se nos olvidó publicar el contenido de LinkedIn de Molinares. Esto pasó más o menos en marzo, yo llevaba más o menos como un mes, hace unas semanas me acaban de dar la cuenta de Molinares, me habían explicado muy por encima cómo manejar LinkedIn, es una aplicación totalmente diferente, está en inglés, así que muchas cosas pues toca traducirlas, usar traductor, o si entiendes pues irlas manejando, pero pues es una aplicación un poquito más lenta de manejar, y se nos olvidó a todos que yo debía publicar el contenido que ya había publicado en Meta Business en Molinares. Pasaron algunas semanas, mi jefe se dio cuenta, nos avisó y rápidamente, aunque era tarde, aunque pues el horario laboral ya como que había finalizado, me sentí responsable totalmente, fue un error colectivo, entonces tomé parte de mi tarde noche para dejar todo listo y al día siguiente ya todos estábamos tranquilos. El cliente pues no se había dado cuenta, pero de todos modos tratamos de que esos errores de olvidar algo tan importante como es programar la planeación no volvieran a pasar, no pasaron, estuve siempre muy pendiente y ya yo misma recordaba, ay, hoy se publica el contenido o bueno, se programa el contenido en Molinares, entonces también lo programa en LinkedIn y todo iba como muy en secuencia para tener orden. Lo que puedo colocar como principio ético es que jamás se maquillaron ni se mintió o algo por el estilo en los informes. Si a mí una publicación no, que yo había creado o una estrategia que yo había planteado no había dado la viralidad o se había posicionado como lo esperábamos, se explicaba en el informe, se decía, este contenido no funcionó por estas características. Digamos, nos pasó un poquito al principio en esta transformación en Cupcakes de pasar de memes y viralidad a tener un poquito un contenido más de producto, que empezamos a publicar fotos del producto. Y pasamos de tener 200 likes en una publicación a tener 5. Y fue como, no, esto no nos está funcionando y se explica en el informe por qué no se está funcionando, cómo se puede mejorar, cuál es la estructura que realmente funciona y así dimos con que se podía publicar el producto, pero también con una frasecita, con un meme, con algo para generar como compartidos. Entonces había que buscar el equilibrio, pero siempre se fue transparente en cuanto a los informes, a pesar de que, digamos, yo sabía que algunas de mis estrategias no habían funcionado. Otras sí, otras llamaron la atención, pero pues todo esto es un aprendizaje.
pero yo pude haber hecho perfectamente informes donde maquillaba la situación y decía, miren, las métricas son increíbles, pero sería mentirme a mí, mentirle a mis jefes y de paso mentirle al cliente. En cuanto a mi autoevaluación, puedo decir que me fue muy bien en las prácticas, fui alguien responsable, crítico conmigo mismo, acepté mis errores, los corregí, los modificaba, siempre quería como dar lo mejor de mí y lo di hasta el final. Obviamente como todo ser humano y alguien que estaba aprendiendo, tuve fallas y las corregí. Aprendí mucho que uno de mis fuertes es el análisis de métricas y desarrollar estrategias creativas a base de eso. Entonces empecé a trabajar dos fortalezas mías muy importantes, que era la parte analítica y la parte creativa. Así que me gustaría que a futuro, en cuanto a mi carrera y a mi profesión, esa sea como mi fuerte en cuanto al trabajo. Es algo que quiero pulir, que voy a seguir estudiando para mejorarlo, pero es algo que aprendí al paso de estos meses.